Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con mamíferos, el último gran grupo que nos queda dentro de los vertebrados. Eh, Ahora en este video vamos a ver algo sobre el origen de los mamíferos y sus peculiaridades. ¿Es mamífero el grupo donde estamos nosotros? ¿Es mamífero el grupo que filogenéticamente nos interesa? Eh, y la diversidad de mamíferos es increíble. Aquí tenemos el árbol filogenético de los mamíferos, en donde podemos ver los grandes grupos de mamíferos. Veamos. En la base tenemos una gran división, prototeria y teria. Y a su vez, los terias se dividen en marsupiales y placentarios. Dentro de placentarios, estos son los grandes nombres que vamos a ver en la sistemática de los mamíferos. Y son Atalantogenata, Boreouteria, Lauraciteria, Euarchontaglires. Vamos a ver ahora el origen de este grupo de los mamíferos, del Crown Group. Vamos a empezar con los sinápsida, que tienen un cráneo sinápsido con una fenestra temporal inferior. Básicamente es distinto a los saurópsida, a los reptilias, que son casi todos diápsidos. Hay otras características. Hay dientes tecodontes, a diferencia de los saurópsidas, en donde hay una variedad de dientes, inclusive tecodontes. El cráneo de tipo sinápsido tiene una abertura temporal que es homóloga a la abertura temporal inferior de los diápsidos, o sea, a esta. En los sinápsidos, quizás algunos regulaban la temperatura. La homeotermia no necesariamente es del Crown Group de los mamíferos. Hemos visto estos pelicosaurias como Dimetrodon, que tienen una gran vela dorsal llena de vasos sanguíneos que le permitían quizás regular la temperatura por heliotermia, o sea, su exposición al sol, calentando su sangre según se pongan hacia el sol o no. Esta regulación de la temperatura hace que quizás sean grandes predadores que hayan tenido un metabolismo alto. La mayoría eran carnívoros, pero había muchos grupos de pelicosaurios y de terápsidos herbívoros. Esta carnivoría de la mayor parte de los grupos hace que tengan una tendencia hacia la heterodoncia, o sea, hay una regionalización de los dientes. Pero en los mamíferos ya vamos a tener una heterodoncia típica. Estos grupos tienen dientes tecodontes, todos, porque la mayoría son carnívoros, como este terápsido basal cuya reconstrucción vemos aquí. Aquí tenemos los grandes grupos de los sinápsidos. Hay grupos basales, que ya vamos a ver, que se denominan en general pelicosaurio. El grupo que más nos interesa es el de los terápsidos y que incluyen a los sinodontes. Son tres grandes radiaciones. El grupo basal es de los pelicosaurios, Phenacodontios, Caseide, etc. Pero un grupo de pelicosauria es el de los terápsida. Tera significa mamífero, entonces son los sinápsidos que contienen a los mamíferos. Este gran grupo, que tuvo una radiación realmente muy grande, aproximadamente a fines del Triásico o en el Jurásico, da lugar al Crown Group de los mamíferos. Entonces, los grupos basales, denominados pelicosaurios, los terápsidas, que incluyen a los sinodontes y a los mamíferos. Pelicosauria es un término informal. Y quede claro, no son dinosaurios. Un dinosaurio es un ave. Un terápsido o un pelicosaurio no es un dinosaurio, por más que se lo haya intentado representar así. ¿Está claro? Los terápsidas
que es el grupo que nos interesa, tienen una gran radiación y los sinodontes, dientes de perro, son los que contienen a los mamíferos. Este grupo de los terápsidas han sido estudiados en profundidad por un tucumano, Fernando Abdala. Se dedica a todo el grupo de los Pterocephalia y a los sinodontes. Es un paleontólogo que está en el Lillo y lo pueden consultar. Nosotros vamos a ir rápidamente hacia el grupo de los sinodontes. Y Mammalia es el gran crown group de los sinodontes. En sinodontes ya tenemos una serie de características que son propias de los mamíferos. La heterodoncia, que ya venía desde antes. El dentario es el hueso más importante de la mandíbula, pero todavía está el angular y el cuadrado todavía forman parte de la mandíbula, pero el dentario forma casi toda la mandíbula. Hay un paladar secundario, la posible aparición del diafragma. Estos son sinodontes. Y fíjense en las costillas, que hay una regionalización de la columna vertebral entre vértebras torácicas y lumbares, y que las vértebras torácicas son las que llevan las costillas más grandes, y finalmente la parte lumbar sin costillas o con costillas muy cortas se va a diferenciar. ¿Y qué nos dice esto? Quizás haya habido un diafragma que separaba la parte torácica de la cavidad abdominal. Nos puede indicar indirectamente que entonces los sinodontes tenían un sistema muy eficiente de respiración para la endotermia y que hayan tenido un metabolismo relativamente alto. El Crown Group está definido por los grupos actuales: Monotremata, donde está el ornitorrinco, y Losteria, donde se encuentran los demás mamíferos. El Stem Group, los mamaliformes, en donde se encuentran, por ejemplo, los multituberculata. Estos grupos principalmente se los conocen por los dientes fosilizados y no por muchas más características. Entonces, en realidad, no se está muy seguro si estos multituberculata están por fuera del Crown Group Mammalia, o algunos consideran que quizás estén dentro del grupo Mammalia. Pero eso se lo vamos a dejar a los paleontólogos. Los mamíferos tuvieron su gran radiación en el momento que los reptiles declinaron a fines del Cretácico, en donde la mayor parte de los arcosaurios fueron extintos, y los mamíferos que hasta ese momento habían sido de una importancia secundaria radiaron y conquistaron el mundo. Y cambió la historia. Antes eran los que perseguían a unos mamíferos que eran pequeños, nocturnos, relativamente poco conspicuos. Pero cambió la historia. Los mamíferos tienen una serie de características, algunas que ya estaban en los sinodontes. La articulación mandibular se hace completamente craneostílica y los huesecillos del oído medio están formados por el martillo y el yunque, que ya no forman parte de la mandíbula. Hay glándulas mamarias, hay homeotermia, aparecen los pelos, hay un diafragma seguro, el corazón con 4 cámaras. ¡Ah! Todas son características que están indicando un gran metabolismo. Tenemos huesos turbinales, el cerebro aumenta, los glóbulos rojos no tienen núcleo, la visión, ahí vamos hacia atrás, tenemos visión dicromática, pero sin embargo podemos oler muy bien porque tenemos una duplicación de los genes olfatorios. En el tegumento tenemos pelo y las glándulas sebáceas y sudoríparas, que son glándulas apócrinas, y una de esas glándulas se transforman, se modifican en glándulas mamarias. Y concomitantemente tiene que haber una modificación en el aparato suctorio para poder
tomar esa leche. Y el hioides se tiene que modificar para permitir esta succión, cosa que ya se ha visto en algunos mamaliformes que existen esas modificaciones. Hay huesos turbinales, permiten la humectación del aire y el calentamiento. Cuando entra el aire se calienta y se humedece. Y cuando se expele el aire, se seca porque la mucosa vuelve a recuperar parte del agua y recuperar parte del calor. En la mandíbula hay un cambio gradual entre los grupos. El articular y el cuadrado cada vez forman una parte menos importante de la mandíbula y finalmente van a pasar a formar parte de la cadena de huesecillos del oído medio. Entonces, aquí tenemos el oído de un sinápsido, que es el mismo oído que el de cualquier amniota, en realidad de cualquier tetrápoda. Pero en los mamíferos hay 3 huesecillos en el oído medio que se suman a la columela: el yunque, que proviene del cuadrado, y el martillo, que proviene del hueso articular. El cráneo ha sido muy importante en la taxonomía de los grupos. Entonces, cuando se describa un cráneo de mamífero, tienen que ver las órbitas, hacia dónde están ubicadas, si hay arco cigomático, este es el arco de los sinápsidos, en algunos se puede perder, puede haber una placa posorbitaria, el proceso coronoides y angular de la mandíbula, que ya está formada únicamente por el dentario, pero estos procesos tienen el nombre de los huesos que hayan estado en esa posición. En la parte superior, la cresta sagital, que sirve para la inserción de los músculos masticatorios, los carnívoros, está muy bien desarrollada. El paladar secundario está bien formado por los maxilares y las coanas se encuentran retrasadas. Eso está indicando de que pueden masticar y respirar al mismo tiempo. Y la bulla timpánica, el oído interno, puede ser más o menos grande. Y aquí vemos también el foramen magnum con una articulación bicondilar en distinta posición según los grupos. Los dientes son muy importantes. Taxonomía basada en la fórmula dentaria. Y por eso vamos a explicar de qué se trata. La fórmula dentaria es una manera simple de reconocer la dentición de un mamífero: los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Y los vamos a anotar la cantidad en la mandíbula superior e inferior de esta manera, indicando el número de incisivos en la mandíbula superior y el número de incisivos en la mandíbula inferior, el número de caninos, etc. Los incisivos, que se definen básicamente porque se encuentran en el hueso premaxilar. Los caninos son únicos, dientes que se encuentran en la sutura entre el premaxilar y el maxilar. Los que están por detrás de los caninos se los denomina dientes de mejilla o dientes poscaninos, y a veces están separados en 2 grupos y a veces no. Cuando están separados en 2 grupos se pueden reconocer los premolares, que tienen una sola raíz y son difiodontes, o sea, tienen una dentición de leche, y los molares, que son con 2 raíces y monofiodonto. Los premolares son difiodontes, tienen 2 denticiones, y los molares solamente 1. Entonces aquí podemos ver el cráneo de un perro, en donde tenemos los incisivos en el premaxilar. En el lugar donde se une el premaxilar con el maxilar, el canino. Los primeros dientes, que son los premolares, y los últimos grupos de dientes, que son los molares. No todos los dientes son difiodontes, entonces. No hay dientes de leche para todos los grupos.
En los molares hay una sola generación de dientes. Según la forma de los dientes, se puede determinar la función que tienen. Lo mismo que el pico en las aves está muy relacionada con su forma de su alimentación. Y tenemos dientes especializados en los carnívoros, en los herbívoros, en los insectívoros y en los omnívoros que somos nosotros, con distintas características cada uno. Esa especialización de los dientes se cree que provino desde un insectívoro generalizado y los otros grupos son especializaciones de esta dentición. Según cómo crezcan y la forma que tienen los dientes, se dividen según el crecimiento, en braquiodontes e ipsodontes. Los braquiodontes son los dientes más cortos. Braquios quiere decir corto y tienen una raíz corta y cerrada. Por lo tanto, crecen hasta determinado tamaño y dejan de crecer. Los ipsodontos, que son dientes de corona alta, tienen la corona abierta y están en continuo crecimiento. Otra de las formas de caracterizarlos es por su forma. En los braquiodontes hay dos tipos de dientes básicos. El bunodonte, primero vemos el de más abajo, que tienen cuatro cúspides redondeadas para una alimentación de tipo omnívora. Y acá tenemos el molar secodonte, que es típico de los carnívoros. Es un molar muy especializado que sirve para cortar carne. En el caso del grupo de los ipsodontes de crecimiento continuo, los selenodontes, en donde hay estas lofas, que son estas uniones de cúspides, pero son longitudinales, y tenemos los lofodontes, en donde la unión de cúspides es transversal a la mandíbula. En los molares y premolares se utiliza una terminología muy específica para describirlo. Y esto porque los paleontólogos tienen una gran cantidad de fósiles representados únicamente por los molares y premolares, que fosilizan muy bien. Entonces han creado una terminología para cada cúspide, los conos, determinarlos como protocono, paracono, metacono, hipocono y entocono. Y los de la mandíbula inferior en conidios. Y cuando hay unión entre distintos conos, se habla de lofas. Entonces, aquí tenemos, esta es la parte anterior de una mandíbula y la parte posterior. Vemos distintos grupos de molares con los cuales podríamos llegar a describir y saber mucho de la alimentación de ese grupo. Aquí tenemos distintos tipos de dientes, los braquiodontes con la raíz cerrada y los ipsodontes con la raíz abierta. Y aquí tenemos cómo se ubican las cúspides. Primero tenemos un diente unicuspidado, luego tenemos un diente tricuspidado que se ubican de esta manera, y después hay un diente de tipo multicuspidado, en donde pueden ser bunodontes, selenodontes, lofodontes o polilofodontes, como en algunos grupos de herbívoros muy especializados. Por ejemplo, aquí en Dasypodidae, un quirquincho, no tienen incisivos, no tienen caninos, y los dientes molariformes son todos similares de forma. No se pueden distinguir entre los premolares y molares. Entonces en la fórmula dentaria únicamente ponemos premolares más molares y le ponemos la suma de los dos. Y los dientes son iguales, en este caso son homodontes, no heterodontes, y por lo tanto es una especialización de los dasypódidos, porque sabemos que todos los mamíferos son heterodontes, pero estos han vuelto a la homodoncia.
Lo mismo ocurre en algunos cetáceos y en algunos grupos marinos. Los molares secodontes es una especialización de los carnívoros. Y ustedes han visto cómo los perros muerden con el costado de la boca. Bueno, eso es porque están utilizando el diente secodonte. Es el cuarto premolar superior y el primer molar inferior. ¿Y cómo sabemos que este es un premolar? Porque este diente es difiodonte. ¿Cómo sabemos que este es molar? Porque este diente es monofiodonte. Entonces, cuando ubicamos en una mandíbula los dientes carnaciales, los dientes secodontes, ya sabemos cuál es el último premolar y cuál es el primer molar de la mandíbula. Entonces, todos los dientes que están hacia adelante los contamos como premolares. Y en la mandíbula inferior, todos los dientes que están hacia atrás del molar secodonte lo contamos como molares. Los molares bunodontes, que son con cúspides redondeados, se encuentran en muchos grupos omnívoros. Son bunodontes, por ejemplo, acá tenemos los suidos, esto es el caso de Thalassidae, los chanchos del monte, pero nosotros también tenemos molares bunodontes, los primates y sobre todo los homínidos. Miren, mis dientes son bunodontes. Los selenodontes, que se encuentran en algunos grupos muy herbívoros como una gacela, pero también en los camélidos, etc., tenemos que los dientes tienen estas lofas longitudinales y en forma de media luna. Seleno quiere decir luna. Por ejemplo, lo tenemos en los camélidos, en las llamas. El molar es típicamente selenodonte de crecimiento continuo porque son herbívoros que se les desgastan mucho los dientes. Los lofodontes, por ejemplo, son estos que tienen unas lofas, pero son transversales. También son de herbívoros, por ejemplo, en los tapires o en muchos roedores. Y el más complicado son los que son selenolofodontes, o sea, que tienen cúspides lofas que no son ni longitudinales ni transversales, están en todas las direcciones. Y esos se encuentran, por ejemplo, en herbívoros como los equinos, los caballos o también en las vacas, en donde son muy complicadas estas lofas, están en continuo crecimiento porque son herbívoros que están adaptados para comer pastos duros que tienen mucho sílice y que provocan un gran desgaste de los dientes. Bueno, y con esto hemos visto una pantallazo general del origen de los mamíferos, del Crown Group mamífero, y hemos visto algunas de las características importantes que sirven para la descripción de los mamíferos, tales como la dentición, el cráneo, etc. Y ahora vamos a seguir con la diversidad de los mamíferos. Chau, chau.